por favor, en el libro de Hebreos, Epístola a los Hebreos, capítulo 11, y vamos a estar leyendo los versículos 1 al 6. Epístola a los Hebreos, decía una vez un borracho que en la Biblia se escribió a ellos. Si nosotros somos tan importantes que hasta en la Biblia nos escribieron un libro, Epístola a los Ebrios. Pero no es epístola a los ebrios, es epístola a los hebreos. Capítulo 11, los versículos 1 al 6. Amén, hermanos. Yo lo leo, ustedes lo siguen ahí con su vista. Palabra de Dios. Dice así, pueden quedarse sentados. La fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Amén, hermanos. Invito a leer todos juntos el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es de los que le buscan. Amén, vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta tarde ya, por la bendición de estar aquí, de poder compartir tu palabra. Queremos pedirte, Señor, todos nosotros, que en esta tarde, los que estamos aquí, podamos escuchar palabra de Dios y en ninguna manera palabra de hombres. Por Jesús. Amén y amén. Yo quiero titular, hermano, lo que quiero compartir con la iglesia en esta hora. Quiero hablarles bajo el título, la otra cara de la fe. La otra cara de la fe. Este capítulo 11 de Hebreos, yo creo que no hay nadie que no le guste este capítulo, ¿sí o no? Es un principio superior, habla de la fe, un principio superior. Hombres y mujeres que vivieron por fe, gentes que fueron lumbrera de la confianza y de la dependencia de Dios. Hombres y mujeres que confiaron tanto en Dios, dice la palabra, que fueron premiados. ¡Qué lindo! Y hay dos textos lindísimos aquí, en esta porción que leímos. Dice el versículo 1, es pues la fe, ¿qué cosa? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¡Qué lindo! Y otro texto importantísimo, reconocidísimo, el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Qué lindo eso, hermano. El más grande evangelista del siglo XIX, Moody, él dijo: la fe es obediencia inquebrantable a la palabra de Dios. Spurgeon, quien fue conocido como el príncipe de los predicadores, dijo: fe es dejar que Dios camine delante. Billy Graham
el más grande evangelista del siglo XX, él dijo: fe es ver a Dios cuando aún aparente que no se le puede ver. Washington, quien fuera el primer presidente de este país, dijo: fe es tener certeza de paz, aún en la peor de las guerras, certeza de compañía en la peor de las soledades. Yo no sé si usted piensa igual que yo, hermano, pero qué bueno tener un Dios en el cual se puede confiar. Y ahorita lo cantábamos, qué bueno tener un Dios en el cual sabemos que hay victoria. Fe es confiar en Dios, es esperar en Él. Fe, este pasaje habla de la fe y recoge resultados tremendos de confiar en Dios, de cómo debe ser nuestra fe. Yo no creo que haya nadie en esta mañana que haya tenido alguna vez un problema o una crisis o una necesidad o una dificultad y no haya acudido a Dios y de alguna manera haya visto la mano de Dios obrando a favor de su vida, haya visto una bendición, haya visto un milagro. Este es un pasaje tremendo. Recoge la historia en el Antiguo Testamento de hombres y mujeres de Dios tremendos, las cosas que hicieron por fe. Desde que empezamos a leer empieza a hablar de hombres tremendos, por lo que hizo Abel. Pero por ejemplo dice el versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y ante que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Cuando usted lee en el libro de Génesis y se habla de este hombre de Enoc, dice que él caminó con Dios. Qué lindo eso, caminó con Dios. Qué fe, hermano, qué fidelidad a Dios. Un hombre que en medio de un mundo impío, un mundo de desobediencia, caminó con Dios. Gracias. La Biblia no dice más que eso. La Biblia lo único que dice fue que caminó con Dios. Usted puede ponerle ahí o entender ahí lo que usted quiera, pero ¿cómo vivió ese hombre? Que la Biblia solamente puede decir, caminó con Dios. Qué deseo, hermano, qué diligencia, qué ímpetu en agradar a Dios. ¿Cuál fue el resultado de haber caminado con Dios? Dice la misma Biblia, que un día fue traspuesto al cielo y nunca más se le vio. Dios lo llevó al cielo, caminó con Dios. No se pudo poner un epitafio en su tumba. ¿Sabe por qué? No tuvo tumba. Solo se le reconoció y recordó como el hombre que caminó con Dios. Como Dios necesita gente hoy así. Como Dios necesita gente que camine con Él. Gente que le sean obediente en cualquier momento. Como hizo David, fe con excelencia. Cuando David le falló a Dios y tuvo que ofrecer un sacrificio a Dios, y llegó a la era de Arauna y él tenía que ofrecer un sacrificio para pedirle perdón a Dios y reconocer la grandeza de Dios, el dueño de la tierra le dijo: yo te lo regalo todo, te doy la tierra, te doy el arado, te doy los animales, todo te lo doy para que tú se lo ofrezcas a Dios, y es regalado. ¿Sabe lo que dijo David? No, yo te lo voy a comprar todo y por su justo precio yo te lo voy a pagar, porque yo no voy a ofrecer a mi Dios sacrificio que no me cueste nada. Lo que yo voy a dar a Dios, yo se lo voy a dar con sacrificio. Sacrificio, eso es fe. Historias lindísimas, hermano. El versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Preparó el arca en que su casa se salvase Noé, una fe sin dudas. Y usted dice: pastor, pero se pudiera pedir con duda. Yo creo que sí. Santiago dice: el que pida, ¿qué cosa? Pida no dudando. Es decir, que existe la posibilidad que haya gente que incluso oren y oren con dudas, y estén pidiendo que Dios haga cosas y no creyendo que Dios las puede hacer. Dice que este hombre, y se piensa en la teología, nadie había visto en aquel tiempo un diluvio. No había caído lluvia sobre la tierra. Se piensa. No se había visto quizás ni una tormenta.
las plantas hacían su fotosíntesis y el agua la adquirían por hidrooxigenación. Pero se piensa que todavía no había caído lluvia. Y Dios le dijo, oye, constrúyete un barco. Para que usted entienda más o menos hoy, era como levantar un transatlántico en el Cayón de Colorado. El Señor le dijo, haz eso. Y tú vas a ver que el agua va a llegar allá. La gente se burló de él. La gente no le creyó. Pero ¿cuál fue el resultado? Noé y su familia fueron salvos y los demás fueron condenados. Hermano, cuando Dios da promesa, cuando Dios va a bendecir, no importa lo que el ojo ve, no importa si la gente critica, no importa nuestra condición, no importa lo que nosotros analicemos, aquel que cree, todo le es posible. Tener fe en Dios. Dice el versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Un hombre que tenía ya en Ur de los Caldeos posesiones y tenía quizás en aquel lugar riquezas y tenía de todo. Y un día Dios le dijo, oye, déjalo todo y vete a un lugar que yo te voy a dar nuevo. Certeza de la presencia. ¿Qué certeza de la presencia de Dios tuvo ese hombre? Y dice que él salió y renunció a todo sin saber a dónde iba. Eso es fe. Lo importante no es en qué clase de habitación vivimos, sino qué clase de habitación esperamos. Fe, hermanos. Hay que esperar. Yo sé que hay gente aquí en esta mañana que lleva tiempo orando por algo. Y yo he conversado con algunos y yo sé que hay gente que lleva tiempo clamando por algo y lleva tiempo pidiendo. Pues quiere que le diga algo, la fe lleva espera. A veces hay que esperar, las cosas a veces no son como uno quiere, ni cuando uno quiere, las cosas son en el tiempo de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes han leído los salmos y si le ha llamado la atención, pero yo quiero ponerle un ejemplo en esta hora. Dice el Salmo 3. No sé cuántos de ustedes han visto una palabrita que aparece ahí, interesantísima. Quizás ni le hemos prestado atención, pero está ahí con un buen objetivo. Por ejemplo, dice el Salmo 3. Si el salmista David, cuando estaba huyendo delante de Absalón, su hijo, que quería matarle, su propio hijo, y David dijo, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Son muchos los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Y no sé si usted nota una palabra en su Biblia ahí que viene. ¿Sabe cuál es? Selat. La tiene ahí su Biblia, una palabra en hebreo, Selat. ¿Sabe qué significa eso? ¿Sabe qué significa esa palabra? Un silencio, una espera. Él escribió sin parar hasta ahí. Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Hizo un silencio. Hizo una espera, quizás analizó, quizás recibió la respuesta. Pero cuando volvió a escribir, él dijo, mas tú Jehová eres escudo alrededor de mí. Tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Aleluya. La fe, hermano, a veces lleva espera, lleva silencio. Uno analiza y las cosas van de mal en peor, pero si uno es capaz de esperar, de reflexionar, de orar, de creer en Dios, lo próximo que vas a escribir es tu victoria y tu bendición. Pero a veces hay que esperar. Historias, hermano, lindísimas de la fe, y yo se la dejo de tarea para la casa, no podemos leerla todas hoy, pero qué cosa tan linda. Hebreos 11:17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Una fe que no cuestiona. ¿Sabe lo que es un hombre que Dios le había dicho, yo te voy a dar un hijo? Llegaron los 90 años aproximadamente y no había tenido su hijo. Llegó Dios y le dio el hijo, y después que nació su niño, como dice la palabra en Génesis 22, a quien él amaba, Dios le dijo, ahora Abraham, sacrifícame a tu hijo, a tu único, a quien tú amas, ofrécemelo en holocausto. ¿Qué hubiera hecho usted?
Sé que Abraham, sin cuestionar, salió a caminar con el muchacho. Señor, yo ni te entiendo, no sé ni por qué está pasando eso, pero yo no puedo cuestionarte a ti. Yo tengo que obedecer, y salió. Pero miren lo que dice el versículo 19. Salió pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Aleluya. En Génesis 22 él le dijo a su niño: adoraremos y volveremos. Qué lindo. Eso es fe, hermano. Caminar sin cuestionar a Dios. Cuántas cosas lindas. Fe es ser capaz de ver más allá. No mirando tu problema presente, ser capaz de ver más allá. Fíjense lo que dice el versículo 29. Por la fe, ¿qué cosa? Pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentaron los egipcios hacer lo mismo y fueron ahogados. Una fe, hermano, que sostiene que pueden suceder cosas increíbles, cosas grandes, cosas espectaculares. Dice el versículo 30, por la fe cayeron los muros de Jericó. Y si usted empieza a leer de ahí en adelante, cuántas cosas no hicieron por fe, cuántos milagros. Por la fe, versículo 33, se conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga a ejércitos enemigos. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántos premios, hermano, trae la fe? ¿Cuántos milagros no se dieron? ¿Usted quiere que le diga algo en esta tarde? Si no creemos que Dios puede hacer cosas increíbles, estamos perdiendo el tiempo en este lugar. Si nosotros no creemos que Dios puede hacer cosas grandes e increíbles hoy, estamos perdiendo el tiempo en este lugar. Porque creemos en un Dios que es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Lo mismo que Él hizo ayer lo puede hacer hoy. Esa es la gran verdad de la fe cristiana, que el Dios nuestro, lo que hizo ayer, lo puede repetir hoy. Ahora, hermano, lo que yo quiero compartir con la iglesia, y voy a tratar de ser bien breve, casi sin esperarlo, casi fuera de lugar, el escritor bíblico, hermano, sorprende con una transición aquí que a mí me asombra. Usted lee su Biblia, sorprende con una transición en este capítulo 11 que asombra. Taparon bocas de leones, se abrió el mar, hicieron cuántos milagros por la fe. Pero una transición aquí que es digna de leer. Dice el versículo 36, pero otros, interesantes, otros, no todos los hombres y mujeres de fe de la Biblia, no todos los hombres y mujeres de fe experimentaron una liberación milagrosa. Porque nosotros venimos a la iglesia y yo sé que es bueno, todos queremos oír, todo te va a salir bien, todo va a ser victoria, tú vas a recibir y tú vas a tener y tú vas a gozar y aleluya. ¿Quiere que le diga algo? Yo le puedo asegurar en esta mañana que el final de su vida, si usted está en Dios, va a ser victoria y bendición. El final. Pero no le garantizo que no van a haber problemas y dificultades. ¿Sabe por qué las iglesias con mensajes positivistas crecen tanto? Y hay iglesias de miles de gente, porque todo lo que se predica, todo está bien, todo va a ser bueno, todo va a ser alegría, hay comida, hay abundancia, siembra que te van a dar y la gente siembra y se creen que van a recoger. Pero la vida cristiana no es todo eso, hermanos. Y tenemos que ser honestos entre nosotros mismos y aquí en la congregación. La fe cristiana es colchón, porque hay bendición, pero la fe cristiana es cruz también. Hay problemas, hay dificultades. Estos hombres, a los que aquí la Biblia comienza diciendo, otros, ellos tuvieron fe igual en Dios. Ellos creyeron en el poder de Dios. Ellos clamaron igual que los otros. Ellos proclamaron victoria. Pero Dios no trató con ellos igual. Ustedes me permiten decirle algo en esta mañana. Dios tiene poder para hacer maravillas. Él las hizo, Él las hace, Él las hará. Hermano, pero no puedo negarle que por momentos obra y actúa y hace cosas que no entendemos. Aparenta que se ha ido o que no ha oído, yo no sé.
Pero esa es la realidad de la vida cristiana. La fe cristiana tiene otra cara, tiene otro rostro. Además de los que efectuaron obras y milagros portentosos, hazañas, hubo otros que soportaron intensos padecimientos por la misma fe. Si usted lee ahí el versículo 37 de Hebreos 11, dice: por la fe, por la misma, fueron apedreados, fueron aserrados, fueron puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. ¿Qué cosa? ¿Cuánto sufrimiento por la misma fe? La gente que creyó en el Dios de victoria fueron aserrados y murieron a filo de espada. Es el versículo 4 de Hebreos 11, que Abel ofreció un sacrificio agradable ante los ojos de Dios. Dice la Biblia que Dios mismo dio testimonio de que era justo. Sin embargo, sufrió una muerte violenta. Sin embargo, cuando habla de Enoc, dice: sin embargo, Enoc no murió, se lo llevó Dios. Permítame decirle, hermano, Dios tiene un plan distinto para cada persona que confía en Él. Dios obra diferente con cada cual. La fe puede traer crisis, problemas, necesidades, enfermedades. Nos gusta la facilidad, pero hay también dificultad. Si usted lee la Biblia, leímos la parte linda de la gente que vio grandes victorias, pero también hay la historia de un hombre que se llama Job, que él perdió lo que más quería. Él perdió sus hijitos, él perdió sus posiciones, él perdió todo. Lo lindo y lo grande fue que él terminó diciendo: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Eso fue lo grande. Déjeme decirle, hermano, que yo he tenido la posibilidad en el tiempo de pastorado y de vida cristiana de ver las dos caras de la fe. Me acuerdo cuando era un muchachito y yo estaba en mi iglesia en la cual me crecí y formé, primera iglesia bautista de Santiago de Cuba. Recuerdo un día se estaba celebrando la convención, había más de 1000 personas que vinieron de distintos lugares a celebrar la convención. Yo estaba ayudando en la cocina, yo era uno de los que estaba ayudando, siempre voluntarios, tratando de servir. Se estaba haciendo la comida, se acabó el gas con el que se estaba cocinando y allá no hay Publix, ni Winn-Dixie, ni nada de eso. Si se acabó el gas, eso es chirrín chirrante, se embarcó. No hay de dónde inventarla. Nunca olvido que había una señora allí, muchos de aquí la conocen. Y quizás muchos las tildaron hasta de loca. Yo mismo a veces pensé que estaba medio loquilla. Irene Soto. Una mujer de oración, de rodillas. Usted le preguntaba de Biblia, no sabía mucho de Biblia, pero de rodillas no había quien la ganara. Una mujer que pagaba un precio en oración. Hacía cosas de loca, pero Dios la oía como a nadie. Y cuando nosotros dijimos: vamos a salir a buscar el gas, a ver dónde hay, oye, aquí no se mueve nadie. Ya, pero esta mujer está loca. Tiró de rodillas y aquí vamos a orar ahora de rodillas, nos puso a todos de rodillas. Y yo me acuerdo que sin mucho conocimiento y sin mucha letra, ella dijo: Señor, esta obra no es mía ni de ninguno de estos. Y esta comida que estamos cocinando aquí es para siervos tuyos. Y tú sabes que si salimos ahora a buscar gas, ¿dónde lo vamos a hallar? Nosotros vamos a montar otra vez las ollas allá arriba y vamos a picar la vianda que falta y la vamos a poner a hervir. Y si tú eres un Dios grande y si tú eres el Dios de la iglesia, tú te las vas a arreglar. Y todos nosotros decíamos amén, pero yo hacía así, amén. Y abría los ojos y decía: ¿está loca? El gas se acabó. Aquella mujer se levantó de sus rodillas, sin mucha sabiduría, sin mucha fuerza, cogió la olla ella sola, la montó, y dijo: pelen vianda, montó agua, le echó sal, y cuando prendió el fogón, aquello hizo así. Todos nosotros nos quedamos con la boca abierta, pero tuvimos que reconocer que hay poder en el Dios de la iglesia para hacer maravillas. Hay poder. Creíble, hermano, se los cuento, pero Dios sabe que lo viví. Cuando sirvió la vianda y cuando se terminó la comida, el fogón solo hizo y se apagó.
ella dijo, ahora busquen gas para mañana, pero ya el de hoy está resuelto. ¡Qué fe! ¡Qué fe! Yo he visto eso, yo he visto a Dios hacer milagros. Cuando era pastor en Bayamo, y creo que les conté eso en una ocasión, hubo una pareja de jovencitos que yo tuve la oportunidad de casar, Felipe y Elizabeth. Una pareja linda, dos muchachos jovencitos. Yo los casé, ceremonia lindísima, a los 6, 7 meses ellos vienen, pastor, estoy embarazada, qué alegría, empezamos a celebrar una fiesta. Cuando pasaron unos meses de embarazo, ella se hizo una prueba, no sé si aquí se conoce igual, que es la prueba del alfa-fetoproteína. Y ella vino a verme y dijo, pastor, hay problemas. Digo, ¿qué pasa, Elizabeth? Si el niño viene con problemas. Fui al médico, me hicieron la prueba, pastor, el niño es anormal o viene con problemas en alguno de los órganos vitales. Cuando hablé con el médico, me aconsejó sacarlo. ¿Qué hago, pastor? Dígame usted, nosotros hemos orado y le dijimos a Dios que usted era el que nos iba a dar la salida. Yo le dije, no. El pastor aconseja, pero no decide por nadie. La decisión es de ustedes. Pero yo les aconsejo una cosa. Vamos a tirarnos de rodillas. Próximo domingo, si ustedes lo permiten, yo te voy a ungir frente a la iglesia. Y voy a proclamar sanidad. Y después tú decides lo que tú quieras hacer. Ella me dijo, pastor, vamos a hacerlo. Tuvimos una semana orando. Cuando llegó el domingo conté a la iglesia lo que estaba pasando. La iglesia se puso en pie, oró con ella, la ungimos con aceite. Volvieron a repetirle la prueba y dio problemas. Me dijo, pastor, en fe lo vamos a tener. Nosotros seguimos orando también con nuestras dudas. Cuando llegó el momento del parto, la iglesia estaba, hermano, en vela. ¿Qué pasará? Nació un niño precioso, sano, para la gloria y para la honra de Dios. Sano, perfectas condiciones. Antes de yo venir creció, le pusieron Samuelito, gracias a Dios, un nombre precioso. Y yo le vi corriendo por la iglesia, corriendo, haciendo cosas terribles, pero sano, porque hay poder en el Dios de la iglesia. Hermano, pero la fe tiene otra cara. Tiene otra cara. Antes de yo estar aquí ahora con ustedes, yo hablaba con el pastor Samuel. Él también oró por su hijo en Cuba. Él pidió milagros para que Dios sanara a su niñito. Él le pidió a Dios que lo levantara. Pero él dejó a su niño enterrado en Cuba, de 12 años. Porque la fe tiene otra cara. ¿Qué significa? ¿Que Dios lo castigó? ¿O que Dios le juzgó? ¿O que Dios lo desprecia? Es que hay planes de Dios que no entendemos, ni nos imaginamos, ni sabemos por qué Dios lo hace. Pero detrás de todo hay bendición y presencia de Dios. Tuve la oportunidad de predicar en una iglesia en Brasil. Una de las veces que fui en Brasil, una de las iglesias más grandes que hay, más grande que hay en Brasil, que es la iglesia del Nazareno. Tienen que conocer, iglesias enormes, de miles de miembros. Brasil es un país que tiene 180 millones de habitantes y 90 millones son cristianos. Qué lindo, la mitad de la población. Yo prediqué en una iglesia en Nazareno y conocí una familia pastoral. Los Lima, la esposa del pastor, escribió un libro, que es Laudelina Lima, que se llamaba Cuando el milagro no acontece, ¿qué hacer? Cuenta la historia de una niñita de ella, de Renata, 15 añitos o 12 añitos, algo así. Saba andaba conmigo. Dice que ellos oraron porque la niña cogió cáncer y dijeron, Señor, sánala. Dios no la sanó. Señor, que no tenga problemas respiratorios. Le faltó el aire hasta más no poder. Señor, ella tenía una cabellera preciosa. Señor, que no pierda el pelo, porque es lo que ella más anhela. Perdió el pelo. Señor, que no pase. Todo lo que pidieron que no pasara, pasó. Sé que ellos dijeron, Señor, pero ¿cómo la congregación podrá creer ahora en nosotros? Si hasta los pastores han pedido milagros para que Dios sane a su propio hijo, ni al pastor Dios lo oyó. Pensaron hasta retirarse y dejar el pastorado. De 1000 miembros que tenía su iglesia, nosotros predicamos en una iglesia de más de 10.000 miembros.
porque el testimonio de aquella niña después de muerta impactó a toda la localidad y más de 9,000 personas vinieron al conocimiento de Jesucristo por el testimonio de aquella niña, Renata. Cosas grandes de Dios. Pero para la familia, hermano, ¿cuántos lloraron? ¿Cuánto? Yo perdí una prima que vivía conmigo, casi mi hermana, de dengue en Cuba, el dengue hemorrágico. Yo tenía 5 añitos, lloré por ella siendo un niñito. Y dice que Dios oye la oración de los niños. Le dije, Señor, sánala. Sin embargo, tuve que enterrarla. Hermano, la fe tiene otra cara. Y si ustedes me permiten, tenemos Santa Cena. Ya voy a terminar. Yo quiero decirles en esta mañana o en esta tarde que la fe traerá dificultades. Traerá. Y algunos de los que están aquí quizás en algún momento les toque llorar. No todo va a ser como usted quisiera que fuera. Quizás usted me pregunte, pastor, entonces ¿qué es lo que usted no quiere decir? ¿Qué significa esto? Que planifiquemos un posible fracaso, que proclamemos derrota, que nos deprimamos. No, no es eso lo que le estoy diciendo en esta mañana. Es que recordemos que Dios tiene planes y proyectos inentendibles, diferentes. Que Dios tiene un tiempo, que Dios tiene una voluntad, que Dios tiene un preconocimiento y que por sobre todas las cosas Dios también tiene poder. Que a pesar de lo que llegue, a pesar de lo que venga a tu vida, a pesar de la otra cara de la fe, tú no desistas, porque al final, Él nunca deja en vergüenza a sus hijos. Al final, Él siempre traerá victoria y dará bendición. Entonces, si algunos ven victorias, gloria a Dios. Pero si algunos ven aparente derrota, gloria a Dios, porque al final será una gran victoria y Dios la usará para bien. Yo no sé si ustedes conocen esa fábula de un pequeño gusano que se propuso ir hasta un árbol donde él quería morir allí, pasar un tiempo allí o ir a disfrutar allí una sombra en un árbol. Pero un gusano, imagínense, para un gusano una piedra es una montaña y para un gusano un pequeño charco es un mar. Sé que todos los animales empezaron a desanimarlo y pero ¿cómo tú crees que tú vas a llegar allá? Imposible, tú vas a morir en el camino o te van a comer o no sigas. Y le habló la araña y empezó a desanimarle, y le habló el topo y le habló las ranas y desiste y no vas a llegar. Y aquel gusano poquito a poco siguió y siguió. Pero cuando estaba llegando al árbol ya casi en las raíces, él murió. Y todos los que le criticaron fueron a mirar al animal más loco del pueblo. A los días, aquel caparazón duro de aquel gusano comenzó a quebrarse. Salió una antena, salieron alas y salió una mariposa. Y todos los que le criticaron se quedaron asombrados de ver en qué se convirtió. Hermano, a los que algunos llaman fin y a los que algunos llaman fracaso, otros lo llaman mariposa. Tú sabrás cómo tú querrás llamar a tu vida. Si solo fin o si tú estás dispuesto a seguir adelante. No dejar que nadie te desanime. Seguir adelante, confiar en Dios, entendiendo que aún a pesar de que te estás arrastrando, Dios está contigo. Y al final Él te va a dar victoria. Si tú persistes y si tú confías en Dios, yo sé que tú vas a recibir una gran victoria. Quizás haya gente aquí en esta mañana que están disfrutando de la cara linda de la fe. Quizás. Pero quizás haya gente aquí en esta tarde ya que están disfrutando de la otra cara. Están orando por cosas que no han pasado. Están pidiendo que Dios haga algo y no ha sido. Cada cual decide cómo va a vivir. Si quedar en el camino o si ser capaz de seguir adelante. Dice que una historia real, que una vez una hija empezó a hablar con su papá y le dijo: papá, la vida es tan difícil, no salgo de una. Empezó a presentarle todos los problemas y todas las crisis y todo lo que tenía, y uno tras otro y uno tras otro. Y empezó hasta a llorar, estaba cansada de luchar. Cuando aparentemente soluciona un problema aparece otro. Cuando estoy saliendo de una cosa viene otra. Su padre, un chef de cocina,
la estaba oyendo y llenó 3 ollas de agua. Sé que ella quejándose y ella hablando, papá colocó en una de las ollas de agua zanahoria, en otra de las ollas que empezó a hervir de agua colocó huevos, y en la última colocó varios granos de café y los dejó hervir sin hablar una palabra. La muchacha siguió quejándose y después de un tiempo se dio cuenta que el papá estaba haciendo algo y le dijo: papá, ¿qué tú haces? Y él le dijo: yo quiero sacarte una enseñanza de esto que estoy haciendo. Le dijo: ¿qué es lo que tú ves que yo estoy cocinando? ¿Qué hago? Y le dijo la hija: tú estás usando zanahorias, huevos y café. La hizo acercarse, sacó la zanahoria, sacó el huevo, sacó el café, lo puso aparte. Después que medio se enfriaron, le hizo tocarlo y le dijo: ¿qué tú sientes? Dijo: bueno, que las zanahorias están blandas. El huevo, después que le sacó la cáscara, vio que estaba duro. Luego le pidió que probara el café y ella disfrutó probando el agua endulzada con el aroma tan rico del café. Papá le dijo: yo quiero decirte lo siguiente. La zanahoria llegó al agua fuerte, dura, pero después de pasar por el agua hirviendo se puso débil, fácil de deshacer. El huevo llegó al agua frágil, pero después de estar en agua, su interior se había endurecido. El café, sin embargo, le dio sabor al agua. ¿Cómo vas a ser tú? Eres una zanahoria que parece fuerte, pero cuando la adversidad y el dolor te tocan, te vuelves débil y pierdes la fortaleza. Eres como un huevo quizás que comienza con un corazón maleable, un espíritu fluido, pero después de un problema, una crisis, una muerte, una separación, un despido, te vuelves duro y rígido. O eres como un grano de café, el cual cambia el agua hirviente, el elemento que le causa dolor, y lo convierte en algo rico y útil para los demás. Hermano, no le puedo engañar. La fe tiene otra cara. Quizás en algún momento alguien de los que está aquí tendrá que pasar algo difícil. Quizás en algún momento llegará una situación crítica a tu vida. Pero yo sé que el Dios que hizo victoria con el primer grupo que aparece aquí, puede hacer victoria también con todos aquellos que pasen grandes problemas. Si usted lee la palabra, y es lo que más me interesa terminar diciendo en esta hora, después que mencionó que fueron muertos, que fueron aserrados, que tuvieron que andar angustiados, pobres, viene un versículo 38. Dice el Señor: yo les permití que pasaran por eso, pero esa gente eran un pueblo especial para mí. El mundo no era digno de tener esa gente. Aleluya. Se fueron gente tan especial para mí que aun cuando yo los dejé pasar por ese problema, el mundo no era digno de tener gente tan fiel entre ellos. Dios nunca desampara a sus hijos. Si hay alguien que hoy llora, mañana tú puedes reír en Dios. Si hay alguien que hoy necesita algo y llora por eso, mañana ese problema Dios la puede convertir en una gran victoria. No le digas a Dios cuán grande es tu problema. Dile a tu problema cuán grande es el Dios en el cual tú crees. Y dile que tú sabes que Él te va a dar victoria. Vamos a tener cena, pero yo quiero orar en esta hora y yo quiero pedir bendición en esta hora. Y como siempre quiero hacerlo como es costumbre, yo quiero abrir el altar. Si hay alguien aquí en esta tarde ya que tiene algún problema o alguna dificultad o alguna crisis y quiere decirle: Señor, yo necesito una intervención tuya. Yo necesito, Señor, que tú hagas el milagro. Pero si quizás no es el momento del milagro, por lo menos que yo pueda sentir tu mano que me sostiene y que me alienta y que me alimenta en medio de mi llanto. Que yo pueda sentir, Señor, que aún en medio del dolor, quizás yo no estoy solo, tú estás conmigo. Quiero decirle que hay un Dios de poder para darte victoria. Y yo lo sé y lo proclamo: hay un Dios de poder para hacer el milagro. Pero si quizás Él entiende que no es el tiempo, también hay un Dios de poder para consolarte,
y para estar contigo en ese momento y decirte: hijo, hija, yo estoy aquí, papá está aquí, tú no estás solo, tengo que dejarlo, tengo que permitir que pase, pero papá está aquí, papá está contigo y te voy a consolar y te voy a ayudar y te voy a sostener, y al final de todo el proceso te voy a dar una gran victoria y una gran bendición, porque papá está aquí contigo. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por la oportunidad de adorarte. Gracias, Señor, por la oportunidad de orar, de alabarte. Gracias por la oportunidad de estudiar y meditar tu palabra. Gracias por cada hermano aquí en esta hora. Gracias te damos todos por las grandes victorias. Gracias, Señor, porque hemos visto tu mano haciendo grandes milagros. Pero, Señor, quizás haya gente llorando y viviendo la otra cara de la fe. Quizás llora y quizás ha orado por algo y no llega. Señor, dile: hijo mío, hija mía, papá está aquí, Dios está aquí. Y te voy a bendecir y te voy a dar victoria y te voy a dar salida, pero ahora por lo menos quiero que sepas que estoy aquí. Díselo, Señor, que no están solos, que tú estás a su lado. Bendice este pueblo, bendice esta congregación, bendícele. Que en medio del llanto y de la necesidad y de la soledad y del futuro incierto, cada uno pueda sentir la mano de alivio tuya sobre su ser. Te ruego, Señor, que cada uno pueda salir en esta mañana repitiendo de aquí lo que yo he sentido decirle: papá está aquí, Dios está aquí. Te voy a bendecir, te voy a ayudar, te voy a dar la salida y la victoria. Pero por ahora graba una cosa: yo estoy aquí, Él está contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Señor, bendice este pueblo, bendice esta iglesia. Yo, como siervo tuyo, les pongo en tus manos. Yo mismo me pongo en tus manos. Proclamo tu bendición para nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.